Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a seguir hablando de la fe. Ya sabemos que la fe, digamos, la columna vertebral del cristiano, ¿no? La columna vertebral del cristiano es la fe. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la singularidad de la fe. Singularidad de la fe. En el estudio pasado hemos estudiado la naturaleza de la fe. La naturaleza de la fe, o sea, que la fe es única en su naturaleza. Es única. Y que lo que llamamos fe y lo que es la fe se fundamenta en la palabra de Dios, como estuvimos viendo, ¿no? Solo está fundamentada en la palabra de Dios y no en otra cosa. Eso lo estuvimos viendo en Hebreos 11:1. El texto que usamos es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy vamos a hablar de la singularidad de la fe. Hoy la singularidad de la fe quiere decir la función que desempeña esta cuando el hombre trata de acercarse a Dios. La fe es muy singular, ¿no? La fe tiene sus características y la función que desempeña la fe cuando el hombre trata de acercarse a Dios. El hombre trata de acercarse a Dios y vamos a ver esa singularidad en la fe. Entonces tenemos el primer texto que vamos a leer, Hebreos 11. Son todos textos cortos y algunos no tendremos que buscarlos porque son muy cortos. Entonces en Hebreos 11, versículo 6, dice así la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. No te puedes acercar a Dios si no crees que Él está ahí. Y saber que Él galardona, premia a aquellos que le buscan. Y premia a aquellos que le buscan. Por eso a veces hay tan pocos premios, porque hay mucha gente que no le busca. Si no le busca no hay galardón. Pero Dios está dispuesto y quiere galardonarnos, quiere premiarnos por buscarle, por estar en su presencia. Entonces observemos las dos frases que hemos leído. Sin fe es imposible agradar a Dios, agradar a Dios sin fe. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Vamos a poner estas dos frases que vemos aquí, que la fe es la condición indispensable para acercarse a Dios y para complacerlo. Sin fe no vamos a complacer, no podemos acercarnos a Él. Y luego, por otra parte, la parte contraria de esta declaración que hemos hecho, la contraria, y no tenéis que buscarlo porque son porciones muy pequeñas, pero vosotros las conocéis. En Romanos 14 dice: y todo lo que procede de fe, todo lo que no procede de fe es pecado. Es muy interesante porque si hacemos algo que no procede de la fe o con fe, eso podemos estar haciéndolo en pecado. Y vamos a ir viéndolo porque es muy importante saber esto. Esto significa que cualquier cosa que haga una persona en cualquier momento, si no está basada en la fe, es considerada por Dios como pecaminosa. Esto se aplica incluso a las actividades religiosas tales como asistir a la iglesia, orar, cantar himnos o hacer obras de caridad. Cualquier cosa que hagamos, que sea no mediante la fe, es pecado. Si no se llevan con fe sincera hacia Dios, de ninguna manera son aceptables a Dios.
Dios no va a aceptar nada, ni que vayamos a la iglesia, ni que oremos, ni que cantemos, nada que hagamos que no sea en fe puede agradar a Dios. Lo que no hagamos en fe es pecaminoso. Entonces, al menos que tales actos hayan sido precedidos por un verdadero arrepentimiento y a menos que sean motivados por una verdadera fe, no son otra cosa que obras muertas. Obras muertas. Entonces, hay muchas obras muertas, ¿no? Hay cosas que se hacen que no agradan a Dios porque se hacen simplemente pues, por tradición o se hacen por hay que hacerlo. Entonces para Dios son inaceptables, son obras muertas. Y cuando vayamos avanzando en este estudio lo vamos a ver con más claridad, ¿no? Este asunto. Entonces, con respecto a la singularidad de la fe, vamos a ver hoy dos cosas fundamentales. El título es la singularidad de la fe, ¿no? La fe es muy singular, no es muy única, ¿no? Entonces, el fundamento, vamos a ver que el fundamento para vivir rectamente y el apropiarse de todas las promesas de Dios. Vamos a ver dos cosas. Hoy solamente vamos a ver el fundamento para vivir rectamente. El próximo estudio vamos a hablar de apropiarse de todas las promesas de Dios. Pero hoy vamos a ver el fundamento para vivir rectamente mediante la fe. Entonces, primero hablemos entonces del fundamento para vivir rectamente. En Habacuc, os digo que es muy corto, tenéis que buscarlo, 2.4 dice, encontramos la declaración que quizás sea la más completa en lo que se respecta a la relación entre la fe y la justicia. Hay una relación entre la fe y lo que es justo, la justicia de Dios, ¿no? Y esa palabra, esa oración que es muy corta, revolucionó todo el concepto cristiano. El justo por su fe vivirá. Este texto fue usado por Dios para hacer una reforma y fue por medio de Lutero, ¿no? Que se hizo la reforma y esta palabra fue la que tocó el corazón de Lutero y de muchos, ¿no? El justo por la fe vivirá. Es muy corta, pero muy consistente. En cualquier traducción, tanto en el griego del Nuevo Testamento como en el arameo del Antiguo Testamento, la palabra justo y recto, una persona recta o justa, viene a decir lo mismo. Viene a ser lo mismo decir justo que ser recto. Y eso lo puedes estudiar por tu cuenta, porque hay, ¿no? Eso estamos hablando de estudiar esas dos palabras en el griego, en el arameo. Ahí no vamos a entrar porque si no tampoco es tan importante, sino saber que, resumiéndolo, que es lo mismo decir justo que una persona recta, ¿no? Entonces, por eso en Habacuc, que he dicho, Habacuc 2.4, podemos decir tanto el justo por su fe vivirá, como podemos decir el recto por su fe vivirá. El justo por la fe vivirá, o el recto, la persona que es recta por su fe vivirá. Y esta declaración de Habacuc se cita 3 veces en el Nuevo Testamento. Podemos encontrar estas palabras, el justo por su fe vivirá, lo podemos encontrar en tres declaraciones del Nuevo Testamento. Lo tenemos en Romanos 1.17, lo tenemos en Gálatas 3.11 y lo tenemos en Hebreos 10.38, que nos va a decir lo mismo. El justo por la fe vivirá. O sea que ahí vemos que se hace énfasis en ese mensaje, ¿no? Esa palabra, en ese texto. Y aunque esta es una oración tan corta, cambió el curso de la historia, como hemos dicho antes, ¿no? Cambió el curso de la historia y proporcionó una palanca bíblica que desarticuló el poder papal por medio de la inspiración del Espíritu Santo mediante la mente de Martín, ¿no? Lutero, que promovió la reforma protestante. Entonces,
esto que hemos hablado revolucionó el concepto del cristiano. Entonces, podríamos hablar mucho de eso, podríamos hablar de cuánto obró esa palabra, ¿no?, en muchas personas, pero tampoco vamos a entrar en eso, sino que vamos a ir avanzando en otra dirección. La palabra vivirá, ahora vamos analizando ¿no?, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, por su fe vivirá. La palabra vivirá cubre todas las dimensiones de la personalidad, ¿no? Dice vivirá. ¿Cómo vivimos, no? Pues tenemos muchas dimensiones, ¿no? Tenemos muchos aspectos, ¿no?, en los cuales nosotros vivimos. En el ámbito espiritual, en el ámbito mental, en el físico y material. Nosotros vivimos, ¿no? Nuestra vida abarca ese ámbito espiritual, mental, físico y material, etcétera, ¿no? Ahí. Entonces, la palabra vivirá cubre todas estas dimensiones, porque vivimos una vida espiritual, vivimos una vida mental, física y material, ¿verdad? Entonces, esa palabra vivirá abarca todo lo que concerniente al ser humano. Abarca la más amplia gama posible de actividades también, como respirar, pensar, hablar, comer, dormir y trabajar, ¿no? Dice que el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Que abarcará el respirar, el pensar, el hablar, el comer, dormir y trabajar, etc. Entonces, abarca todas las áreas humanas. La escritura enseña que para ser aceptada de justa por Dios, todas estas actividades que estoy mencionando, dentro de esa persona tiene que estar motivada y controlada por el gran principio de la fe. Lo vuelvo a repetir, la escritura enseña que para ser aceptada de justa por Dios, todas estas actividades actuando en una persona, tienen que estar motivadas y controladas por el gran principio de la fe. Hemos dicho antes que si algo se hace sin fe, es pecaminoso, ¿no? Entonces, tenemos el ejemplo, por ejemplo, Pablo, cuando aplica este principio a un acto muy sencillo, como el de comer. Vamos a tener un ejemplo aquí de un acto sencillo que es comer. En Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. No lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vuelvo a repetir el texto, de Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. Una palabra fuerte, es condenado. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Vivimos nuestras vidas, ¿no? Hablamos de la fe, pero por eso estamos dando esta historia, ¿no? Para profundizar más en lo que se refiere a la fe. Entonces, esto demuestra que la vida de rectitud, que es la única aceptable para Dios, la vida de rectitud es la única aceptable para Dios, hay un acto tan común como comer que tiene que provenir de la fe. Solamente estamos hablando de este área, ¿no? Del comer. Ahora vamos a seguir viendo otras cosas, pero el comer, si no se hace con fe y dudamos de lo que comemos, eso ya, ¿no? Porque algunas personas dudan de cosas, ¿no? Eso ya, bueno, es un problema, ¿no? Porque dice que es condenado. Ahora, consideremos entonces por un momento, ¿qué quiere decir comer con fe? Porque tenemos que ir analizando. ¿Qué quiere decir comer con fe? ¿Qué implica esto de comer con fe? Bueno, pues vamos a ver 3 puntos. Primero, implica, comer con fe, ¿qué implica? Implica
que sabemos que Dios es quien nos ha proporcionado el alimento que comemos. Eso es fe, ¿no? Sabemos que Dios es quien nos ha proporcionado el alimento que comemos. Eso es fe, creer que Dios es el proveedor. Por lo tanto, la provisión de alimentos para nuestro cuerpo es un ejemplo del principio que se establece también en Santiago 1, 16 y 17, que dice así: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así vemos que, dice este texto, que toda buena dádiva y todo don, todo regalo perfecto desciende ¿de dónde? De Dios. Dios nos lo da, ¿verdad? Está el tiempo un poco, nos vamos a constipar. Entonces, mi Dios no dice así: el Padre de la luz, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el proveedor. Entonces, también es el cumplimiento de la promesa contenida en Filipenses 4:19. Dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza y gloria en Cristo Jesús. Entonces, ¿quién es el que suple todo lo que nos falta, como dice este texto, conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús? Dios, ¿no? El Padre nos suple todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria. ¿Pero en dónde? En Cristo Jesús. Es por medio de Cristo Jesús que nosotros tenemos, ¿no?, suplidas todas las necesidades, porque es por medio de Jesús que nosotros podemos acercarnos al Padre. Ese ha sido el primer punto, ¿no? Como he dicho, primero implica que sabemos que Dios es nuestro proveedor. Segundo, puesto que conocemos que Dios es quien proporciona nuestro alimento, naturalmente nos detenemos antes de comer para darle gracias. Esto lo hacemos nosotros todos los días, cuando desayunamos, almorzamos, cenamos, pues nos paramos y damos gracias. De esta forma obedecemos el mandamiento que encontramos en Colosenses 3:17, que dice así: y todo lo que hacéis, dice todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, tanto de palabra como de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hacerlo todo en el nombre del Señor. Todo lo que hagamos tiene que ser en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí podríamos hacer un paréntesis de ver que todo lo que hagamos, sea de palabra o lo que hagamos, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Entonces tenemos que analizar también lo que hacemos, si es bueno o malo. Porque si vamos a hacer todo en el nombre del Señor Jesús, puede ser que algo no esté alineado con la voluntad de Dios, no esté correcto. Entonces, si todo lo que hacemos tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, si hay algo que no estamos haciendo correcto, Dios no se agrada, porque no lo estamos haciendo. No lo podemos hacer en el nombre de Jesús porque estamos desviados, y también porque Dios no, como hemos dicho, no se puede hacer. Entonces no lo estamos haciendo en fe, porque hay cosas que no se deben, que no, como todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces, si no lo podemos hacer dándole gracias a Dios, tampoco lo estamos haciendo en fe, lo estamos haciendo de otra manera. Entonces, hemos dicho que y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo, no dice ahí unas cosas, porque nosotros pertenecemos a Cristo ya, hemos sido rescatados, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, estamos en otra dimensión. Entonces, todo hacerlo, todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que de este modo estamos seguros de la bendición de Dios sobre el alimento que comemos, para que obtengamos de ese alimento el máximo de nutrición y beneficio, y seamos también librados de toda contaminación. Fijaros que estamos tomando solamente el tema del comer, de la alimentación. Hemos dicho que la fe abarca todas las, ¿no?, actividades humanas, ¿no? Todo. Entonces, hoy estamos tratando esto y ahí vemos que seamos librados de toda contaminación de los alimentos,
Pablo lo explica así, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse. Todo bueno y nada se debe de desechar, si se toma con acción de gracia. Si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, todo lo que Dios ha creado para alimentarnos, todo es bueno. Y nada es desechable, nada. Si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y ahí es donde entramos ahí un poco, podemos también hacer otro paréntesis, en el problema de la alimentación, que tanto se habla, ¿no? De que si esto es más bueno, que si esto produce esto, que si el otro produce aquello, que tal. Pero ¿cuál es el problema? Ese es a nivel humano, a nivel, ¿no?, del hombre carnal, el hombre que no da gracia a Dios, el hombre que no reconoce a Dios como proveedor y entonces come de esa manera, sin dar gracia a Dios, y entonces esos alimentos no son, como dice la palabra, bendecidos. Entonces le damos mucha importancia a la alimentación, pero si tú puedes comer de todo, como dice el texto, que dice que porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, y si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces esos alimentos son santificados en el momento que los bendecimos y pedimos la bendición de Dios sobre ellos en el nombre de Jesucristo. Entonces no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema de comer de todo. Ahora ya viene ese ritual de no comer esto, no comer lo otro, porque esto hace más daño. Entonces tendríamos que salirnos de este mundo, porque la contaminación que tienen los alimentos viene del agua, vienen de las radiaciones, entonces Dios nos promete por su palabra que si nosotros oramos y bendecimos esos alimentos en el nombre de Jesucristo, nosotros no vamos a tener ningún problema, ¿no? Así, mediante nuestra fe y la oración, el alimento que comemos es bendecido y santificado para nosotros. Así es, ¿no? Luego, tercero, comer con fe implica reconocer que la salud y la fortaleza que recibimos a través de nuestro alimento, lo repito, comer con fe implica, con fe, lo que ha dicho en todo, implica reconocer que la salud y la fortaleza que recibimos a través de nuestro alimento pertenecen a Dios y tienen que ser usadas en su servicio y para su gloria, ¿no? Tienen que ser usadas en su servicio y para su gloria. Porque dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Lo vuelvo a repetir. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Eso lo tenemos en 1 Corintios 6:13. Y no solamente para fornicación, sino que el cuerpo no está para un uso inmoral, un uso inmundo, o dañino. El uso del cuerpo es para el Señor. Dice, pero el cuerpo no es para fornicación ni para otro uso, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, comer con fe implica reconocer que la salud y la fortaleza que recibimos a través de nuestro alimento pertenece a Dios y que tiene que ser usada en su servicio. Nosotros nos alimentamos y vivimos para servir a Dios, ¿no? Aquellos que son fieles, quieren servir a Dios, no en servirse a uno mismo y buscar su deleite. Bueno, puesto que nuestros cuerpos son así entregados al Señor por fe y por una vida santa, la responsabilidad de su cuidado y conservación también pertenece al Señor. O sea, Dios nos da el alimento y porque se ha responsabilizado de nosotros dándonos el alimento, pero también Él se responsabiliza, ¿no?, de que tengamos, ¿no?, salud, salud y un cuerpo sano, ¿no? Y tenemos todo el derecho de esperar el cumplimiento de la oración de Pablo, que él dice en Tesalonicenses 5:23, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí Pablo dice que todo nuestro ser, tanto el espíritu como el alma y el cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque sabemos que Jesús vuelve, ¿no? Viene su segunda venida, entonces tiene que ser guardado todo para que cuando venga el Señor lo encuentre en el estado tanto espiritual, físico, ¿no? como emocional, el estado que se espera que esté. Entonces todas estas y muchas otras son las implicaciones y los resultados del principio que hemos hablado, de el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y cuando analizamos así lo que está implicado en la frase comer con fe, porque hay que comer con fe, tenemos que llegar a la conclusión de que la mayoría de la gente, incluso los que profesan el cristianismo no come con fe. La verdad que es así, muchos no dan gracias, muchos profesan ser cristianos, ¿verdad? Pero no dan gracias. Dicen, creen en Dios, hacen ciertos rituales, pero no dan gracias. Y ahí dice, la palabra es clara, dice, dando gracias en nombre de Jesucristo. Entonces no dedican a Dios ni un pensamiento en la provisión, preparación y consumo de su alimento diario. Esto es muy interesante porque la verdad es que no le hacemos mucho caso, ¿no?, a lo que es el tema de la alimentación. Hay que comer, comemos, compramos, preparamos los alimentos, pero ciertamente es un ritual de santificación de los alimentos, porque cuando preparamos los alimentos sabemos que Dios ha provisto esos alimentos. Cuando los compramos no tenemos nociones de que lo que estamos comprando, aunque sea en una tienda, aunque sea en un mercado, viene de Dios. No tenemos, ¿no?, esa mente y no pensamos en que esa provisión y esa preparación y consumo de ese alimento diario pues requiere una atención nuestra, ¿no?, porque no es cualquier cosa. Por eso dice, dando gracias por todo. Sin duda, esta es una de las principales causas de enfermedades, de indigestiones, de úlceras, tumores, cánceres y problemas de corazón y muchas otras enfermedades. Porque pasamos por alto la palabra de Dios que está diciendo que los alimentos se reciben oración de gracias, dando gracias en el nombre de Jesús, y que de todo podemos comer. ¿Y qué está actuando ahí? La fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios, que hemos estado hablando de la fe. Nuestra fe está basada en lo que Dios dice. No en lo que nosotros creemos o lo que los demás digan, sino en lo que Dios dice. Y estos textos que estamos leyendo son la palabra de Dios, que está diciendo que tenemos que dar gracias en el nombre de Jesucristo. Y todo lo que Dios dice tenemos que creerlo en fe. Entonces, el trato que nosotros tenemos que tener con la alimentación tiene que ser así, ¿no? Yo, preparando este mensaje, me estaba viendo que es interesante en el sentido de, digo, bueno, cada vez que yo vaya a preparar o a comer algo, tengo que pararme y ver esto que estoy en esta tarde enseñando, ¿no? Tengo que pararme y ver que no es cualquier cosa, que no es cualquier cosa. A veces engullimos los alimentos como si fuera, ¿no?, una manera, sí. Incluso a los que damos gracias, pero no estamos concienciados a que realmente, ¿no?, eso va más allá de un simple ritual de damos gracias, Señor, porque, ¿no?, por estos alimentos. Va más allá. Bueno, entonces el mundo occidental ha disfrutado de una abundancia de alimentos, dinero sin precedentes, pero miles de personas están usando mal y desperdiciando esta abundancia, provocando su propia aflicción física por causa de su indiferencia e incredulidad, porque dice que todo lo que no sea de fe, que dice, hemos dicho, es pecado, ¿no? Y que hemos dicho también, es condenado, si no come con fe. Y condenado no es cualquier cosa, condenado quiere decir condenado, apartado, ¿no?, de las cosas de Dios, ¿no? Entonces,
están provocando su propia aflicción física, pues por causa de su indiferencia e incredulidad han expulsado a Dios de sus vidas. Y esto es lo que realmente está pasando, ¿no?, con la humanidad. No tienen en cuenta a Dios, blasfeman de Dios, no buscan a Dios, no dan gracias por todo, y eso es un problema. Salomón nos da una descripción del hombre carnal y sensual que no deja espacio para Dios en su vida diaria. En su vida diaria, ¿no? Tenemos que dar espacio a Dios en nuestra vida diaria. Y mira que hemos tocado solamente un elemento, el comer. Pero es que hay muchas más cosas. Entonces, Eclesiastés 5:16, todos los días de su vida, dice Salomón en Eclesiastés, todos los días de su vida, comerá en tinieblas. Es interesante, ¿no? Comerá en tinieblas. Y así está el mundo, comiendo en tinieblas, ¿lo sabes? Con mucho afán y dolor y miseria. Por eso vienen tantas enfermedades, tantos problemas de salud, y luego que si ahora que está tan de moda el cáncer y tal. Pero tenemos que saber que puede ser que por no dar gracias a Dios por los alimentos nosotros tengamos problemas de salud, y por no dar gracias por todo. Entonces ahí está el que creemos lo que Dios está diciendo o creemos lo que nosotros estamos creyendo y queremos creer. Entonces, esta descripción que dice Salomón aquí en Eclesiastés es tan actual hoy como cuando Salomón la escribió. No comer con fe es comer en tinieblas. No comer con fe es comer en tinieblas. Si tú no das gracias a Dios, si no tienes en cuenta esto, estás comiendo en tinieblas. No sabes ni de dónde viene ni a dónde te lleva. Y te lleva, a algunos les lleva a la tumba, ¿no? Porque muchos cánceres, muchos tumores, muchas cosas. Y puede ser que sea el no dar gracias por esa alimentación. Y las tres consecuencias, ¿con qué frecuencia le siguen? El afán y dolor y miseria, ¿no? Como dice el texto, ¿no? Con mucho afán, dolor y miseria. Porque cuando nosotros somos agradecidos a Dios y damos gracias, ¿no?, Dios provee, Dios bendice, ¿no?, y sustenta, ¿no? Entonces, el ser desagradecido a Dios, pues, tiene sus consecuencias. De hecho, en Romanos dice que no le dieron gracia a Dios, y por esa causa su mente fue entenebrecida, ¿no? Y ya conocemos ese texto, ¿no? Entonces, hay otro acto sencillo. Hemos hablado de comer. Hoy no vamos a tocar todos los puntos, pero hay otro acto sencillo y familiar y que es esencial para todos. Es muy importante. En que el principio de la fe puede tener una influencia decisiva también, ¿no?, que es el dormir. El que haya estudiado algo del tema del dormir, el dormir tiene su ciclo, pero se sabe que si una persona se tira X tiempo, no sé si 6 días o no sé qué tiempo es, ahora mismo no me acuerdo, puede morir si no duerme. Y eso del dormir ha sido un arma utilizada para hacer confesar, ¿no?, en tiempos de guerra o en tiempos de espionaje, hacer confesar a las personas, no haciéndolas dormir, para que la persona, ¿no?, pues confiese hasta lo que no ha hecho. Entonces, hay un principio también de fe en el dormir. Tenemos en el Salmo 127:2, dice el salmista, dice: por demás es que os levantéis de madrugada, no importa que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, te has levantado muy temprano, como yo me levanto, ¿no?, temprano, y si me voy tarde a reposar, ¿no?, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, dice el Salmo. Puede ser que tú quieras hacerlo de todas maneras, ¿no?, procurando descansar, ¿no? Te has levantado temprano, te has
acuestas tarde y piensas que vas a tener reposo, ¿no? Pero dice aquí que, pues, que a su amado dará Dios el sueño. ¿A quién le dará Dios el sueño para que repose realmente? A su amado, ¿no? A su amado. Entonces, ¿quién puede contar los millones de analgésicos digestivos y somníferos que se consumen cada día en todo el mundo occidental y en muchos casos con tan poco efecto? Ahora hay un problema en la sociedad que es tomar somníferos, pastillas para poder dormir, porque la gente dice no puedo dormir, no puedo descansar, y se levantan temprano y se acuestan tarde, pero es que no puedo conciliar el sueño, no puedo conciliar el sueño, es lo que dice, ¿no? Pero para los creyentes, hijos de Dios, cuyas vidas están fundadas en la fe de Dios, el sueño llega como un don del amor de Dios, una provisión de su misericordia de todos los días. Tú lo sabes bien, ¿no, Claudia? ¿Cómo duermo yo? ¿Verdad? ¿Cómo duermo? Me tumbo en la cama y hago ¡plop! ¿Y tú qué dices? Dices, ¿cómo puedes dormirte así? ¿Cómo puedes caer de esa manera, como dicen aquí, groggy? Que me quedo, ¿no? En el momento yo mismo no me doy cuenta. Es más, no sé si, yo muchas veces te pregunto, ¿no? ¿He dormido? Porque no sé ni si me he dormido. ¿Me he dormido tan rápido? No. Y es que yo no tengo problemas, es que yo no tengo situaciones que pueda pensar, ¿no? Claro que sí, pero Dios que provee, ¿no? Yo he creído eso. Yo he creído eso, de que Dios es por fe, de que Dios es el que provee el sueño, el dador, ¿no? Porque dice, pues, que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, el sueño llega como un don del amor de Dios. Es una provisión, ¿no? De su misericordia todos los días. Yo me puedo estar levantando a las 6, me estoy despertando 6:10, me estoy durmiendo 1 y pico. ¿No? Estoy durmiendo pocas horas, pero no noto que esté agotado. Yo no me noto agotado. He ido hoy a andar, ¿no? ¿Cuántos son? 8 kilómetros, ¿no? Que andamos. He estado haciendo actividades, y sigo, y puedo estar así, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios, ¿no? Te mantiene, ¿no? Busca su presencia y dice, ¿cómo puede ser que tenga estas, con la edad que uno tiene, cómo puede uno? Dicen, es que ya uno cuando es mayor duerme poco, menos. Pero bueno, pero sí duerme menos, pero puede ser que sea de los que duermen menos porque no te duermen. Tienes que estar tomando pastillas. Yo, por ahora, gracias a Dios, por la fe voy a creer. Alguien dijo, el dinero puede comprar medicina, pero no salud. Una cama puede comprar dinero, pero no el sueño, ¿no? Puedes tener una cama muy buena, pero el sueño, no conciliar el sueño, no poder dormir. Entonces el salmista David fue un hombre cuyo camino lo condujo a través de muchos problemas y peligros. O sea, David, yo pienso que tuvo muchos problemas, tuvo muchos peligros. Estamos hablando de una época donde había guerra, siempre era guerra, y David era un guerrero. Dice que había luchado contra el oso, contra el león, luchó contra Goliat, tuvo que encontrarse con Saúl, el problema que tuvo con Saúl, que lo quería matar. Entonces, David tuvo muchos peligros, muchos problemas. Pero en medio de todo ello, lo sostuvo su fe en Dios. David se sostuvo por su fe en Dios y le dio la seguridad de un sueño dulce y tranquilo, porque él dice, como salmista que es, en el Salmo 3 dice, con mi voz, dice esto David, con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Me acosté y me dormí. Desperté pues
Desperté, pues el Señor me sostiene. Su fe estaba basada en el Señor y él se podía acostar tranquilamente, como dice ahí. Me acosté y me dormí. Podía estar ahí calentándose la cabeza. Era rey, tenía muchos problemas, podría haber estado calentándose la cabeza, pero sin embargo, dice, me acosté y me dormí. Él clamó a Dios, dice aquí, con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. Y yo, pues, veo que hay que afianzarse en estas palabras de David, ¿no? También en el Salmo 4, 8, él dice, en paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Esta es una proclamación que yo hago cuando empiezo, en el momento que empiezo a no quedarme dormido, digo, uy, ya tengo que proclamar la palabra de Dios, ¿no? Porque por alguna situación no me estoy quedando dormido. Pero yo voy a confiar, por fe, voy a proclamar esta palabra. Y yo la digo con mi propia boca, la confieso y la creo. Y digo, en paz me acostaré y así mismo también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y es una palabra, algo que yo me agarro para cuando no puedo dormirme, yo la empiezo a decir. Creo que esta tarde, cuando iba a dormir la siesta, o anoche, no sé, pero de la noche o esta tarde, ya lo estaba haciendo. Cuando me he dado la vuelta así en la cama, que veía que me molestaba, no, quizá el calor o lo que sea, la he proclamado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, ¿no? Porque puedo bien, tú me haces habitar confiadamente, ¿no? Y la verdad es que ya lo que me acuerdo es que me desperté porque me había quedado dormido. Ya había hecho su parte. Pero ahora bien, alguien dirá, lo de comer y dormir no se puede comparar con los grandes problemas de nuestro tiempo moderno. Porque está diciendo, bueno, comer, dormir, pero hay problemas mucho más grandes, ¿no? ¿Cómo vamos a aplicar la fe a esos problemas tan grandes? ¿Qué soluciones puede ofrecer la fe para nuestros grandes problemas nacionales e internacionales? De que si va a haber una guerra, de que si el conflicto tal, que si el conflicto cual, ¿no? Y efectivamente somos enfrentados con grandes, ¿no?, problemas sociales, económicos y políticos. Sí, eso, ¿no?, están ahí. Pero tenemos que llevar la fe un paso más allá. La fe siempre está unida a la humildad. La fe está unida a la humildad. No hay mente ni sabiduría humana que puedan comprender todos estos problemas en toda su extensión, ¿no?, mucho menos ofrecer soluciones para ellos. Tenemos que entender que sí, que están ahí todos esos problemas, pero nosotros en humildad tenemos que confiar en Dios, ¿no? Aunque sean problemas muy grandes, tenemos que también ahí actuar en fe. Si tenemos que depender únicamente de la sabiduría humana para las soluciones, entonces el problema será verdaderamente un problema y vamos a depender de nuestras soluciones. La verdadera fe hace que el hombre reconozca sus propias limitaciones. Dejemos a Dios que actúe en los grandes problemas, ¿no? Entonces, la verdadera fe hace que el hombre reconozca sus propias limitaciones. Distingue entre lo que está dentro de las posibilidades del hombre, hay cosas que están dentro de las posibilidades del hombre, y lo que está dentro de la providencia de Dios, ¿verdad? Que están los cambios de temperatura y así, ¿verdad?, nos complica. Bueno, está dentro de la providencia. Alguien estableció la relación entre la parte que corresponde al hombre y la parte que corresponde a Dios en la vida de fe, de esta manera que voy ahora a decir, ¿no? Uno hace las cosas sencillas, nosotros tenemos que tener fe, ¿no? Nosotros en nuestra vida diaria, nosotros hacemos las cosas sencillas, Dios hará las complicadas. Nosotros tenemos que confiar que Dios está por encima de todo. Nosotros hacemos las sencillas, ¿no?, y Dios hará las complicadas. Luego, uno hace las cosas pequeñas, Dios hará las grandes. Y uno hace las cosas posibles, las que están posibles a nuestro alcance, y Dios hará las imposibles.
Entonces nosotros aplicamos la fe ahí. Dios hará las cosas complicadas, Dios hará las cosas grandes, Dios hará las cosas imposibles. Esa es la fe, pues depositada en que nosotros hacemos lo que podemos y Dios hace lo sobrenatural, lo más fuerte. El plan de Dios para vivir, que es sencillo, ya lo hemos dicho antes, el justo por la fe vivirá. Sigue teniendo sentido hoy. El justo por la fe vivirá. No podemos hacer nada que no sea en fe. Si lo hacemos fuera de la fe, estamos errando. Entonces, a fin de comprender las posibilidades que el hombre tiene de ejercer la fe en Dios, es necesario examinar dos declaraciones hechas por el Señor. Hay dos declaraciones que voy a leer, ¿no? Que están en Marcos y Mateo, de dos declaraciones que hizo Jesús, ¿no? A fin de comprender las posibilidades que nosotros tenemos, ¿no? Con respecto a la fe. Dice Mateo 19:26, dice, así dice Jesús, ¿no? Mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Le estaba hablando de una pregunta que le hicieron, ¿no? De que si se podía hacer una cosa, y dice, para los hombres esto es imposible. Que se refería a la salvación. ¿Quién podrá salvarse? No era la pregunta. ¿Quién puede salvarse? ¿No? Porque el Señor le estaba diciendo que era difícil que un rico entrara, pero entonces ellos en su pregunta era, ¿no? Le hicieron una pregunta y él le dice, para los hombres esto es imposible. O sea, está diciendo imposible, no está diciendo puede ser, imposible. Más para Dios, todo es posible, todo. Y en Marcos Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible, ¿verdad? Entonces, juntando estas dos declaraciones que hemos leído de Jesús, en la palabra que habla el Señor, entonces, juntando estas dos declaraciones de que para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, y también, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, la juntamos estas dos declaraciones, para Dios todo es posible y todo eso. Esto significa que mediante la fe, estamos hablando de la fe, en el estudio hoy, estamos continuando con la fe, ¿no? Mediante la fe las posibilidades de Dios, que son infinitas, se vuelven nuestras. O sea, las posibilidades de Dios, que son infinitas, se vuelven nuestras. Esto es interesante. ¿Te das cuenta de esto? La fe es el canal que pone a nuestra disposición la omnipotencia de Dios. La fe, ya dijimos, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios llamaba a las cosas que no eran como si fueran. Entonces, la fe es el canal que pone a nuestra disposición la omnipotencia de Dios. El límite de lo que la fe puede recibir es solo el límite de lo que Dios mismo puede hacer. O sea, si nosotros ponemos el límite a hacer algo, es porque nosotros limitamos, pero Dios no tiene límite. Entonces, por eso el justo, ¿no? Dice así, el justo por la fe vivirá. Si tiene fe, vivirá de una manera. Si no tiene fe, vivirá de otra. ¿No? O sea, el límite de lo que la fe puede recibir es solo el límite de lo que Dios mismo puede hacer. Y como creemos, Dios no tiene límite. Dios no tiene límite. Y ya aquí terminamos nuestro estudio. Pero sí quiero, por ejemplo, hacer una introducción, por ejemplo, otro ejemplo pequeño, pero muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos la declaración bíblica, por ejemplo, de los diezmos y de las ofrendas, ¿no? Diezmos y ofrendas. Pero si tú ofrendas o diezmas sin hacerlo con fe, mejor que te guardes tu dinero. Si tú no crees que estás diezmando a Dios, de que Dios es proveedor de todas las cosas, que lo que tú vas a dar es porque le pertenece a Él, porque primeramente a Él, ¿no? El que te lo ha dado, tanto los diezmos como las ofrendas, mejor te lo guardas. Yo como pastor no quiero esa ofrenda, no quiero eso, porque si es sin fe, ¿no? Dice la palabra que esa persona es condenada y es pecado. Entonces, ¿para qué queremos
es otro ejemplo que he dado porque es interesante, ¿no? Muchas veces se le enseña a la gente de que hay que diezmar, de que hay que ofrendar, pero a la gente se le tiene que enseñar primero que las cosas se tienen que hacer en fe, en fe, y todo lo que no sea de fe es pecado. Entonces, lo primero que una persona se le debe de llevar es al arrepentimiento, para que tenga, mediante ese arrepentimiento, perdón, y a través de ese perdón y esa limpieza pueda recibir una fe genuina, y a través de esa fe genuina, que él ya cree realmente en qué ha creído, en qué Dios está creyendo, a través de esa fe haga las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos. Y a veces puede que estés ofrendando, o diezmando, o yendo al culto, o cantando por un ritual, sin sentir nada. Puede que venga a la oración sin sentir nada, sin saber realmente si Dios está aquí o no está aquí. Porque dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y que hemos leído al principio, que el que le busca no tiene que saber, cuando vas a Dios tienes que creer que le hay, tienes que saber que Él está ahí, y tienes que tener fe para saber que lo que estás pidiendo te lo va a conceder, porque la palabra dice: el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abre. Entonces hay una forma de seguir al Señor que no es genuina, conforme a la fe. Entonces, todo lo que hagáis, conforme a la fe. Si tú vienes a la reunión de oración, si vas a venir pensando que tienes que cumplir, o que tienes que agradar a alguien, o que te sirve para algo, entonces, que no es por fe en lo que estás haciendo, mejor no lo hagas. Yo, por ejemplo, vengo a la reunión de oración porque yo tengo la fe de lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho, ¿no?, que donde 2 o 3 están congregados, allí estoy yo. Eso lo tengo que creer. Entonces el Señor, y yo no lo veo, pero sé que Él está ahí. ¿Por qué? Porque lo ha dicho. Luego sé que si vengo a la oración, también dice la palabra de Dios que no dejéis de congregar, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Entonces yo creo que en la palabra de Dios. Así que otro ejemplo que yo he querido dar para que veamos que todo se debe de hacer en fe. Amén. Entonces ya hemos acabado aquí el estudio. La semana que viene terminaremos. Seguiremos, si Dios quiere, por lo que hemos dicho antes, de el apropiarse de todas las promesas de Dios, que es muy importante y necesario. Muy bien. Entonces, que Dios les bendiga y nada, ya hasta el próximo estudio, ¿vale?